Bueno, en estas semanas también se estuvo hablando del fentanilo. Hubo un caso en Argentina, pero revivió porque aparecieron una fotografía o una vinculación indirecta, al parecer, con el senador Gustavo Leite, que después lo vamos a tratar con Robert Irrazábal. Pero, ¿ustedes saben lo que es el fentanilo o no saben? A ver. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Con solo 2 miligramos puede provocar una sobredosis mortal. En Estados Unidos causa más de 70.000 muertes al año. Se produce legalmente para uso médico, pero también circula en el mercado clandestino. Muchas veces se consume sin saberlo. Viene mezclado con otras drogas. En Argentina, una partida adulterada causó más de 20 muertes. ¿Está llegando al Paraguay? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que podría ser una epidemia silenciosa? Fentanilo, la droga que mata en miligramos. Y vamos a hablar con Raúl Breuer, que es abogado, que es director del Centro de Rehabilitación El Faro. ¿Cómo te va, mi querido? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Bien, Raúl, bien. querido? El doctor Arce también, psiquiatra, también está con El Faro, con este centro maravilloso, realmente rehabilitación. Doctor, quiero acá arrancar contigo. ¿Qué es el fentanilo y por qué es tan potente? Bueno, el fentanilo es una droga sintética, es un opioide, ¿verdad? Que está clasificado entre los depresores del sistema nervioso central. Y es una droga que médicamente se utiliza como analgésico, justamente por lo que mostrabas, ¿verdad? La enorme potencia que tiene. El problema, además de que es 50 veces más potente que la morfina, puede llegar a ser 100 veces más potente por el hecho de que se mezcla con otras sustancias, inclusive sin que el consumidor lo sepa. Entonces, eso es lo que hace que la letalidad sea muy alta en el caso del uso del fentanilo. Y Raúl, bueno, decimos opioides, pero ¿a qué se refiere con eso? Y opioide es que viene de la planta del opio, ¿verdad? Pero el fentanilo, al igual que la heroína, que la morfina, fueron sintetizados, ¿verdad? En el laboratorio. El fentanilo específicamente, creo que fue en 1960, se sintetizó por primera vez en Bélgica. La FDA de los Estados Unidos, que es la administración del Food and Drug Administration, que es el que autoriza el uso de comidas y de fármacos, creo que autorizó el uso en 1968, ¿verdad? Pero es como dice el doctor, es un analgésico, ¿no? O sea, cualquier fármaco, vamos a partir de la base de lo siguiente, cualquier fármaco que se utiliza, psicofármaco que se utiliza para cuestiones médicas, es unas cosas. Lo que pasa es que los muchachos mal usan. Entonces, tanto la heroína como el fentanilo, como la morfina, está específicamente para usarlo en tratamientos médicos. No es para usarlo como los muchachos usan, que mezclan, o sea, aparte de usarlo en forma, digamos, como fentanilo solo, utilizan mezclando con cocaína. ¿Pero fentanilo sería el nombre de una marca o es la droga? Es la droga. Es la droga. Es la droga. Sí. Es la droga que, como dijo acá el abogado, fue descubierta, digamos, en el 60 por Janssen, ¿verdad? Que es una de las industrias farmacéuticas que comercializan sobre todo los medicamentos psicotrópicos, los que actúan sobre el sistema nervioso central, sobre todo los antipsicóticos, ¿verdad? Y se usa, me decías, para los dolores, por ejemplo, cuando hay un accidente, para una fractura, o ¿qué tipo de dolores? Se usa para casos graves, ¿verdad? Por ejemplo, para pacientes cancerosos, para pacientes que están en estado terminal, para evitar el sufrimiento, ¿verdad? Ese es el uso médico. Y también en algunos casos se usa luego de cirugías grandes, ¿verdad? Por el poder analgésico, el efecto analgésico que posee. Ese es el uso médico.
Ya. En Estados Unidos ocurrió una cuestión gravísima en la época de la guerra de Vietnam, que los muchachos que ligaban balazos en el campo de batalla, le metían morfina, le metían heroína y le volvían adictos. O sea, te convertías en una sustancia muy poderosa que requerían ellos a través de las heridas y ese tipo de cosas, rotura de hueso, ahí en el campo de batalla, Claro. se les aplicaba, entonces seguían con un tratamiento, supuestamente un tratamiento, pero obviamente después ya quedan pegados. Como ocurre mucho, en muchos casos del el Oxycontin en Estados Unidos, bueno, ahora creo que también acá, pero más en Estados Unidos, creo que hay una serie, inclusive 2 o 3 series luego en Pero el Netflix. Oxycontin también es un opioide. No, es fentanilo, pero también viene de Es la como misma... un pariente, vamos a decir. Es como un pariente. Y en Estados Unidos también mal utilizan el dosaje para volverle más potente y más adictivo, obviamente, ¿verdad? Y bueno, en Estados Unidos es una pandemia realmente terrible el tema del Oxycontin. Vamos a ver un material de una enfermera, creo que esto tiene no sé de qué año fue, pero es muy fuerte porque una enfermera paraguaya que contaba que ella se hizo adicta al fentanilo. Vamos a escuchar. ¿Atendías a los pacientes? Normal. ¿Cómo te hizo llegar a este nivel? Por la cantidad. Pero ¿quién controla a quienes deben administrar esas medicinas? Primero que los hospitales tienen patada. Frente a los hospitales también se venden. Y hay muchas formas de conseguir. Muchísimas. Hasta ahora me pongo a pensar y no sé en qué momento yo me perdí. Ni mi vida no me interesa. Con ese te digo todo. En noviembre del 2019, Mayra era asesinada por sobredosis de fentanilo administrada por su pareja, un anestesiólogo, quien también resultó sumido en la adicción a la misma droga. Aún así, él ejercía hasta esas fechas la medicina. Es por eso que este relato sigue sorprendiendo. Hay muchos profesionales de salud. La mitad más uno. Yo pienso, y hoy por hoy personalmente, si voy a volver a ser una persona que está como jefa en algún lado, lo primero que yo haría es, si voy a meterle a una persona en la terapia o en atención directa a un paciente, lo primero que haría un antidoping. ¿Por qué uno se vuelve adicto, doctor, después de una cirugía o una cuestión que empieza a usar? ¿Cómo trabaja en la psiquis esto para que uno se vuelva tan adicto? Bueno, hay que entender que este tipo de sustancias que están dentro de los llamados opioides, de los derivados del opio, ¿verdad? Que en principio se extraía de la planta el opio, pero luego ya se logró sintetizar en laboratorios. No solamente tiene un efecto analgésico, produce relajación, produce somnolencia y produce un estado de placer, porque elimina toda sensación de dolor. Entonces, por un lado. Y por otro lado, que su tiempo de acción es muy corto. Entonces, el sujeto que sufre de dolor, lógicamente quiere evitarlo. Y si encuentra una sustancia, en este caso, supongamos el fentanilo, que le alivia y además le hace sentir muy bien, entonces fácilmente cae. Pero hay que tener en cuenta que no todas las personas que toman contacto o que prueban una sustancia se vuelven adictos. Ese es el gran tema, digamos, Claro. ¿Por qué una persona se vuelve adicta? Está comprobado que hay ciertos componentes genéticos que hacen que una persona sea más vulnerable que las demás, pero hay factores psicológicos, como ser el tema, por ejemplo, está estudiado el tema de la crianza del niño. Hay un estilo de crianza que se llama la crianza permisiva, donde al niño se le da todo lo que pide. El niño es el que Se le da todos los gustos. Se le da todos los gustos, ¿verdad? Por eso es que se ha descrito lo que se llama el síndrome del emperador, porque el niño es el que dispone. El que Quiero manda. esto y se le da, ¿verdad? No existe no para él. Entonces, es un hábito el hecho de lograr una satisfacción inmediata de sus deseos. Por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de personas que pasan por esas situaciones y a lo cual se pueden agregar
diferentes situaciones de disfunciones familiares, violencia, abuso, cuestiones traumáticas, ¿verdad? Todo eso se suma y hace que el sujeto caiga en la adicción. Porque, pero es extremadamente, Raúl, doctor Brewer, es muy adictivo, porque en una de esas películas, voy a hablar, en la serie, hay series en televisión, yo vi el caso de un médico que también se hacía adicto y vi un muchacho que entraba a robar en una farmacia, desesperado, una farmacia, sí. No es que se fue a un lugar escondido, se fue, rompió, desesperado para agarrar el Oxy en el caso de Estados Unidos, sí. Ahí se demostró que las farmacéuticas estaban aumentando la dosis cada vez más y decían en la prescripción que no era adicción. O sea que, ¿cómo se convierten tan adictos? No, y el problema es por los factores que dice el doctor. Yo soy la teoría, por lo menos, de la que más está aceptada hoy en día a nivel mundial, que la adicción o sea, viene de una parte de la herencia, ¿verdad? O sea, es hereditario, es genético. Es el criterio mayoritario. Hay algunos que dicen, no, que no tiene nada que ver, pero desde mi óptica sí, porque nosotros con todas las personas que hemos visto hasta hoy día, y estamos tratando, la gran mayoría, ellos, por no decir todos, tienen o un papá o una mamá que sufre de trastornos de abuso de sustancias. No sé si es adicción propiamente dicha, pero algún trastorno tiene un mal uso o pero uso en Estados Unidos se ponen 70.000 personas. Claro, pero justamente porque es altamente adictivo. Mira, en una comparación que hay en un gráfico del disparo de la dopamina con relación a distintas actividades, por ejemplo, tabaco, el sexo, pornografía, el juego, cocaína, alcohol, un abrazo también dispara la dopamina. El fentanilo, la heroína y la morfina está muy por encima hasta inclusive del crack. El crack es la sustancia por excelencia, digamos, que le vuela a los muchachos totalmente chiflados, ¿verdad? Y esto es mucho peor, porque es altamente adictivo y su proceso de desintoxicación es terrible, ¿no es cierto? Desintoxicarse, por ejemplo, de la heroína es un proceso que no puedes dejarlo de un día para otro. Se tiene que ir sacándole de a poquito. Recién veíamos el caso de una enfermera y justo esta semana también el diputado Jattar estuvo hablando de esto. Creo que tenemos el audio. Presidente, quiero anunciar nomás a la ciudadanía y a los colegas que la semana que viene voy a presentar un proyecto de ley para que cada mes haya un sorteo y se realice un antidoping en los hospitales regionales y en los hospitales públicos. Recibí muchas denuncias de gente que tiene doctores que son adictos a la cocaína, a fentanilo, a varios tipos de drogas. ¿Qué pensaba de esto? Mira, sinceramente, no le conozco a este muchacho Jattar, pero creo que está diciendo un disparate. Realmente, ¿por qué? El tema del fentanilo no es una cuestión de los médicos. Si bien dentro de la comunidad médica habrán personas con distintas clases de adicciones, alcohol, cigarrillo, cocaína, todo lo que sea, existe en todas las profesiones en el mismo porcentaje. O sea, eso es un disparate. Plantear que a los médicos yo creo que en el Congreso primero habría que hacerle, y en los tribunales, en todos los funcionarios públicos habría que hacerse, porque hay un alto porcentaje de consumo de drogas ilícitas dentro de la población de los funcionarios públicos, pero no se limita a eso. El tema acá, ¿cuál es? El tema no es los médicos porque tienen a mano son adictos. Los médicos, lo que yo al menos creo eso, ¿verdad? Los médicos son los que menos van a volverse adictos justamente porque son médicos y tienen conocimiento de lo que les puede llegar a ocurrir si se queda pegado a esa sustancia. El problema principal de la adicción a las drogas, desde los padres para los más jóvenes también, es la falta de educación en materia de adicciones, ¿verdad? No hay información. Los médicos tienen esa información y saben. Un médico que se está consumiendo fentanilo con un propósito que no es médico, sabe bien qué le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Entonces, el problema con el fentanilo es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el fentanilo con 10 rosquitas como de la sal, por decirte, 10 de los granitos de sal, es una dosis letal. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo meto un cargamento desde Colombia o México o de donde sea o de Asia traigo acá, puedo meter en un celular fentanilo y eso va a dar para 10.000 personas. Cuando que para proveerle cocaína a 10.000 personas tener que tener un bulto. Entonces es fácil, es manejable el fentanilo. Entonces entra con una facilidad absoluta dentro de la población. Claro. Entonces es prácticamente inatajable. Vamos a hacer una pausa y después quiero que el doctor Arce nos diga cuáles son las señales que hay que ver como familiares, digamos, en la casa, digamos, como para ir detectando tempranamente si alguien se está o no haciendo adicto, digamos, ¿no? Vamos a volver ya en un momento, después de la pausa. Bueno, un tema preocupante, lo del fentanilo, los opioides en general, opioides, no sé si estoy diciendo bien, perdón. Doctor, ¿cuáles son las señales que uno tiene que ver en la familia para detectar tempranamente si alguien se está haciendo adicto o puede ser propenso? ¿Qué es lo que hay que fijarse como padre, como amigo? Bueno, hay ciertas señales de verdad que se dan sobre todo en los jóvenes, porque la mayoría de las personas que se vuelven adictas inician el consumo en edad temprana, en la adolescencia, lo más común, ¿verdad?, de ver. Entre los signos así que tienen que llamar la atención a la familia está: uno, el cambio de conducta. Cuando el hijo empieza a cambiar de conducta es porque algo le pasa. Dos, sobre todo si se empieza a aislar, ¿verdad? Y ya no participa de la mesa, de las reuniones familiares. Tercer lugar, si se trata de un joven, la disminución en su rendimiento escolar. En cuarto lugar, si no estudia y trabaja, empieza a tener problemas en su trabajo. Y si es una persona adulta que ya tiene una profesión, es la disminución de su rendimiento como profesional y empieza a tener problemas en cuanto al cumplimiento de horarios, de las tareas y las responsabilidades que tiene que cumplir. Eso tanto para adultos como para los jóvenes. jóvenes. Raúl, cuando uno se imagina en drogas, ¿no? Por lo menos lo que nos han metido en la cabeza en los últimos 50 años, desde la marihuana, que al final parece lo más sencillo, lo más, ¿cómo decirlo?, ¿no? Insulso prácticamente, ¿no? No quiero tampoco minimizar, pero digo nomás, siempre se presentó como que vos te vas a un lugar oscuro a buscar a escondida. Pero el fentanilo, clonazepam y otras drogas se venden en las farmacias. Sí, claro. Bueno, acá tenemos que partir de la base que la droga más poderosa y que más gente mata a nivel mundial es el alcohol. O sea, vamos a partir de la base. Que está socialmente El aceptado. alcohol es lo que más mata a las personas a nivel mundial y el que más también estragos causa, porque el alcohol produce muchos problemas de toda índole a través de varios años, décadas. En cambio, estas otras drogas enseguida destruye al ser humano, ¿verdad? Entonces es más rápido su deterioro y o muere o se salva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? El alcohol es la droga más fuerte a nivel mundial y más peligrosa y se vende en todos lados. Las otras drogas, estas que son fármacos, medicamentos, se venden en todos lados, pero se venden con receta médica. Uno no puede ir a comprar alprazolam sin receta médica. Uno no puede, pero se consigue igual, a un costo más elevado. Entonces, mira, si no se reprime esto no va a parar. Y para la represión hace falta muchas cosas, o sea, muchas cosas hay que hacer acá. Y yo no sé si el plan Sumar luego no sé ni qué es, porque no funciona. Y no va a funcionar porque está mal encarado. Un ministro del Interior no puede estar dirigiendo el plan Sumar. Esto tiene que manejarse de otra manera. Esto tiene que, en primer lugar, hay que empezar de ver con cuánto dinero se dispone para tratamientos de rehabilitación, sea ambulatorio o sea residencial. ¿Cuánto dinero hay realmente? Cuando se sabe ese monto, se puede ver qué se puede hacer. Cuántos centros de rehabilitación se puede construir. Acá necesitamos cama para por lo menos 10.000 personas para tratamientos. Necesitamos camas y que el gobierno se haga cargo de esto. El problema es que no quieren gastar dinero, quieren gastar en otras cosas o quieren comer de otras cosas.
Entonces ahí está el principal problema. Están mezclando la rehabilitación y los tratamientos con represión cuando son dos cosas totalmente distintas. Están mezclando la prevención, las técnicas de prevención de los colegios con tratamientos cuando son cosas totalmente distintas. En el Paraguay tiene que haber un ministerio especial, específico de salud mental, que se divida entre adicciones y otros problemas derivados de la salud mental, independientemente al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no da abasto para abarcar todos los problemas que tienen, además otra vez ocuparse de esto, porque no se ocupan y nunca se ocuparon. Tiene que tener un Ministerio de Salud Mental y darle un rubro importante, fuerte para todo ese tipo de tratamiento. Y la represión hay que tratar de otra manera, con una fuerza elite de 800 hombres bien entrenados en el extranjero, un año, utilizar la cooperación con los Estados Unidos, mandarle allá a estos muchachos que se entrenen bien y que vengan a tomar en serio la represión contra... no necesitas más de 800 hombres bien entrenados para acabar con esto. No hay voluntad nomás, ese no es el tema. Esa es toda una línea de temas que podemos tratarlos también en otro momento quizás. Pero quiero preguntarle al doctor Arce si estamos ante puede ser una epidemia, está entrando en Paraguay el fentanilo, este tipo de drogas, o todavía es muy incipiente. ¿Cómo lo sentís vos? Yo por lo menos creo que el tema del fentanilo, digamos, hay indicios de que está entrando en el Paraguay, pero afortunadamente todavía estamos a tiempo, creo yo, con respecto al fentanilo, porque con las otras drogas es un verdadero desastre. ¿A qué te referís? Y me refiero a la adicción a sustancias tanto legales como ilegales, ¿verdad? Empezando por, como dijo el abogado, por el alcohol, le sigue el tabaco, que el tabaco es tan destructor como el alcohol. El tabaco no solamente, la gente cree que solamente produce cáncer de pulmón. El tabaco produce cáncer de labios, cáncer de boca, cáncer de garganta, cáncer de esófago, cáncer de estómago. Lo que pasa es que el dinero que manejan las grandes industrias manufactureras bloquean las publicaciones que existen sobre ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Y luego están las drogas ilegales, ni hablemos la marihuana, la cocaína. Hemos tenido casos de pacientes adictos al demerol, ¿verdad? A la ketamina, y ni siquiera hablemos luego del tema de las sustancias ansiolíticas que son de uso legal, ¿verdad? Pero uno ve en consultorio, pero a centenares pacientes que son adictos a cualquiera de estas sustancias, al alprazolam, al clonazepam. Una vez que se engancharon no hay caso, es imposible sacarlos prácticamente, salvo que acepte una fase de desintoxicación y con un tratamiento luego residencial, ¿verdad? Donde tenga que adquirir las habilidades y tenga que aprender a vivir sin el consumo de ese tipo de sustancias. Vos sabés que lo que estás mencionando, quiero ampliar con Raúl un poco el tema del cigarrillo, porque uno ve las películas y series. En un momento dado parecía que cuando empezó la campaña fuerte de la prohibición de la publicidad, antes estaba en todos lados, ¿no? Recordamos los autos de Fórmula 1, era espectacular ver los autos ahí con la marca y todos los chichiles. Bueno, después salió la publicidad, pero uno ve cualquier serie y siempre están fumando. Y yo digo, pues acá tiene que haber un trabajo de un lobby, me imagino en Estados Unidos, de las empresas tabacaleras es lo que yo pienso, porque no puedo entender cómo todo el mundo está fumando en todas las series y películas que uno ve. Obviamente, no sé si te fijaste en eso. Obviamente que hay un lobby intenso, siempre hubo el tema, y con el alcohol todavía no pueden parar. Sí, no. El cigarrillo otra vez se pudo parar, pero en los aviones, en los shopping, cerrados, el trago hay hasta en los aeropuertos, hasta hoy, sí. En todos lados hay trago, entonces es un asunto que hay demasiado dinero de por medio para las industrias grandes que venden todo tipo de productos. Si vos te fijas, hace 10, 15 años atrás, 20 años atrás, había entre los tragos de nuestra edad, vos tenés más o menos mi edad, en nuestra época había cerveza, vino, whisky.
Hoy en día hay cerveza, vino, whisky, vodka, de todos los colores habido y por haber. La caña ahora venden chuchi con todos los colores, sabores habido y por haber. Esos tragos que las chicas toman, el ápero, hay una variedad inmensa de tragos que en nuestra época no había. O sea, cada vez se está volviendo más amplia la gama de productos que hay para alcoholizarle a los muchachos, y cada vez hay más adictos al alcohol. Nosotros tenemos la persona normalmente que entra al Faro, es policonsumidor. O sea, alcohol es como su teté del día, su teté de la mañana para un bebé. Alcohol, cigarrillo sí o sí. Cigarrillo, hablo cigarrillo normal y marihuana. Después tenemos cocaína. Y los combo. vapor. Y los vapes con el THC, con el aceite que le dicen a la mamá, no, mamá, esto hace bien a la salud, le dice a la mamá, ay, bueno, listo, qué bien, mi hijo, cómprate uno más. Y una total ignorancia hay en cuanto a qué te puede hacer todo ese tipo de cosas. El aceite de THC que viene con los vapes tiene 80% de concentrado THC. Es una locura, y nosotros, el autor le puede decir, la marihuana específicamente está causando estragos en cuanto al desarrollo de la esquizofrenia. Entonces, tan inofensivo, ¿no? Aparte que los muchachos, decirte una cosa, Leo, le ve a estos muchachos, a estos pendejos de 22, 23 años y te dice, no, pero mi porro era alto pureza. Como si fuera que vas a ver qué le pone al porro, como si fuera que él es un químico que puede desarmar su porro y ver qué tiene su porro. ¿Entendés? Cuando su porro tiene de repente fentanilo y tiene una cantidad de cosas y ni cuenta se da, ¿entendés? Entonces hay una desinformación absoluta. Policonsumidores son la gran mayoría. Después, para bajar esos efectos de 2 o 3 días, joda, le meten clonazepam, como dijo el doctor. Se nos está yendo mal el tiempo, pero también hay, digamos, una corriente que habla de despenalizar, digamos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, desde el punto de vista médico hay que tener en cuenta que hay numerosos estudios internacionales, eso está archicomprobado, que cuanto más joven se inicia el consumo, tanto de THC como de marihuana, de marihuana, THC, como de cocaína, la frecuencia de desarrollo de esquizofrenia o de otros cuadros psicóticos en aquellos que iniciaron a edad temprana es 3 veces más frecuente. Se triplica la posibilidad de que desarrolle un episodio psicótico, ya sea... Pero cuando se habla, digamos, de legalizar o algo parecido, también está relacionado un poco al crimen organizado, pienso, ¿no? O sea, sí, pero mira, yo tengo una opinión particular con respecto al tema, porque soy abogado antes de ser consejero en adicciones. Un gobierno tiene que preocuparse primero de qué cosas, creo yo, ¿verdad? Si yo fuera presidente, de la salud de su población. Para mí eso es número 1, porque si no hay salud, no hay vida. Y el derecho humano más importante de cualquier ser humano es su vida, su libertad y la salud, ¿verdad? Si una población no tiene salud, no se va a poder desarrollar nunca, y nunca va a poder pasar a otro eslabón, digamos, a nivel mundial. Entonces, se despenaliza la cocaína, se despenaliza la marihuana, se despenaliza las otras drogas. De cocaína hablamos de cocaína y el crack. Vamos a tener una población de zombies. ¿Por qué? Porque va a estar liberado el tema, absolutamente liberado. Va a bajar el crimen organizado, y en el país, por ejemplo, como Portugal, que se despenalizó, no bajó nada. Sí, o sea, no produjo ningún efecto a favor que se despenalice, y sin embargo destruye a nuestra juventud, está destruyendo. Decirle a un chico, porque nosotros tratamos con estos muchachos jóvenes todos los días y nos dicen, ¿por qué no vamos a consumir nosotros si en Estados Unidos está legalizado? Y si está legalizado es porque no te hace mal, te dicen. Esa es la interpretación que ellos sacan para justificar el consumo. Entonces vos le decías a un chico de 16 años, no vaya más a estar jalando cocaína. Te va a decir, pero mamá, si no es un delito. Si no es un delito es porque no te hace mal, mamá. Así se va a manipular. Entonces eso sería el acabose del Paraguay.
de la salud mental, por lo menos el Paraguay. Estamos ante un tema realmente muy importante. Bueno, hoy nos queríamos enfocar un poco en el fentanilo, pero por suerte pudimos abrir el paraguas de las otras drogas, tanto las llamadas ilícitas como lícitas, lo que receta, sin receta. Gracias. Gracias a vos, doctor. Leo, cuando quieras. Gracias, cuando Después de la pausa, Robert Irrazábal nos va a hablar justamente del caso del fentanilo, unido a esta cuestión relacionada con Gustavo Leite, que también ya hizo su descargo. Después de la pausa.